Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Shalom, bienvenidos a Aprendamos de la Parashá, el estudio semanal de la Parashá. Aquí de parte de Primicias Ministries saludamos a todos los que nos escuchan por Facebook y los que están conectados por Zoom. Es una preciosa noche, una preciosa tarde para estudiar la Parashá. ¿Qué significa Parashá? Pues significa una porción de la Torá. Y nosotros cada semana escogemos algunos versos bíblicos. Esta noche vamos a estar estudiando muchos versos bíblicos de la Parashá de esta semana y lo aplicamos a nuestra vida diaria. Y qué bendición es que estemos reunidos desde sus hogares, algunos mirándonos por Zoom y otros por Facebook, para estudiar esta semana la porción que se titula Vaerá. Vaerá. Vaerá significa en hebreo y me mostré. Y esta semana estamos leyendo del libro de Éxodo. Esta es la lectura número 14 de la Torá. Y significa, Vaerá, el título significa me mostré. Y este título viene de las primeras palabras del segundo verso de esta porción de la Torá de esta semana. Y se los voy a compartir. Éxodo 6:3. Si me dan un momento. Estamos estudiando la Parashá 14, Vaerá, me mostré. Estamos leyendo de Éxodo 6:2 al 9:35. Y leemos ahora Éxodo 6:3 que dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, Yud, Hey, Vav, Hey, o nosotros decimos Yahweh, no me di a conocer a ellos. Este es el momento en que el Eterno, en que nuestro Elohim, Dios mismo, le está hablando a Moisés, que en hebreo se dice Moshe, y le está diciendo que él se le había aparecido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como el Shaddai, el todo suficiente, el Señor, pero con el nombre de él, Yahweh o Yuhei Vavhei, él no se había dado a conocer, pero ahora Moisés sí se estaba dando a conocer. Esta porción de la Torá comienza con 4 expresiones de redención por donde Elohim promete sacar a Israel de la esclavitud de los egipcios. La narración progresa a contar la historia de las primeras 7 plagas. Estamos leyendo esta semana de las primeras 7 plagas. Sabemos que hubieron 10 en total. Y Dios desató estas plagas sobre el faraón y sobre el pueblo egipcio. Ahora, muchas veces, cuando leemos sobre cómo Moisés trató de convencer al faraón, al rey de Egipto, eso es lo que significa faraón, de dejar ir libre a los israelitas, ellos estaban esclavizados, estaban siendo maltratados desde hace muchos años, y ellos aprendimos la semana pasada que clamaron y lloraron, y el Eterno escuchó su clamor y él vio su sufrimiento y él los reconoció y él recordó el pacto que hizo con sus padres. Por lo tanto, pues tenía un plan de redimirlos, de sacarlos de esa esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Y muchas veces leyendo esta historia, leemos una porción muy particular que dice que Yahweh, que Dios mismo, endureció el corazón del faraón. Y esto lo vamos a leer aquí en Éxodo 9:12. Pero Yahweh endureció el corazón de faraón y no los escuchó. O sea, faraón no escuchó a Moisés y Aarón, según lo que Yahweh ya le había predicho a Moisés.
Así que cuando leemos esto, muchos de nosotros nos hemos hecho la pregunta bueno, nos hemos hecho muchas preguntas. Por ejemplo, bueno, las plagas continúan, ¿verdad? Después de esto, las plagas continúan y, eh, y cada vez que leemos de una nueva plaga, vemos que son menos justas, o sea, que son peor y peor y peor. Entonces es retado cuando estudiamos esta porción de la Torá, es retado el concepto del libre albedrío. Cuando leemos el pasaje que acabamos de leer, que Yahweh endureció el corazón de Faraón para que el Faraón no escuchara la petición y no reaccionara. Y nos preguntamos, ¿el Faraón escogió refutar el pedido de Moisés de dejar ir libre a los israelitas? O sea, ¿el Faraón fue el que lo refutó o fue Yahweh que lo hizo responder así? Yo no sé cuántos de ustedes se han hecho esta misma pregunta. Yo sé que yo me la he hecho. Él hubiera respondido de la misma manera si Dios no hubiera intervenido, porque acabamos de leer que Dios le endureció el corazón. Si no lo hubiese hecho, Faraón hubiera respondido de la misma manera. Entonces, ¿cómo es eso que Elohim castiga a Faraón y a su pueblo? Si él mismo, leemos y no se nos ha predicado, él mismo causó que el corazón de Faraón se endureciera. Entonces, ¿cómo después lo va a castigar? Nos hemos hecho esas preguntas. Ahora, muchos libros y comentaristas tratan con esta pregunta que usted y yo nos hemos hecho, incluyendo el comentario rabínico que observa un crítico detalle. Ya nosotros leímos Éxodo 9:12. Vamos a leerlo otra vez. Yahweh endureció el corazón de Faraón para que Faraón no escuchara. Y eso se lo había dicho a Moisés Yahweh que iba a ocurrir. Pero vemos evidencia, hermano y hermana, que el Faraón, antes de que ocurriera esto, que Yahweh endureció el corazón, él mismo endurece su propio corazón durante 5 veces en esta misma porción bíblica. Así como usted lo oye, el faraón mismo endurece su corazón antes de que ocurriera esto, de que Yahweh lo endurece. ¿Dónde dice eso? Bueno, lo leemos en varias porciones bíblicas como esta. Éxodo 7:13. Y tal como había hablado Yahweh, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. En esta escritura, en esta porción o en este verso, no es Dios el que lo hace, sino que Faraón se endureció, el corazón de Faraón se endureció. Él actuó de tal manera que no quiso escuchar o él endureció su corazón hacia Moisés. Después lo leemos en Éxodo 8. Perdón, Éxodo 7:22. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y tal como Yahweh había predicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. En este caso, fue el corazón de Faraón que se endureció, no fue una intervención del Eterno. En Éxodos 8:15, pero cuando Faraón vio que había un alivio, endureció su corazón y no los escuchó. Él le pidió a Moisés y a Aarón que por favor oraran y que hicieran que la plaga de las ranas pues cesara. Y Moisés le dijo, está bien, mañana va a ser así, las ranas solo van a estar en el río Nilo, pero cuando ocurre esto, Faraón suspiró, vio que había un alivio y endurece su corazón. O sea que vuelve a tomar la misma actitud negativa hacia el líder Moisés y hacia el pueblo de Israel.
Y aquí lo leemos una vez más en Éxodo 8:32. Sin embargo, Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó partir al pueblo. Así que se nos dice que Faraón hizo que su corazón fuese pesado. Así lo dicen los comentarios. 5 veces él le dio la espalda al faraón. Al llamado, a la petición de Moisés y al sufrimiento de los israelitas. 5 veces hizo que su corazón fuese menos y menos blandito y moldeable. Por lo tanto, los rabinos en los midrash, en los comentarios compilados en los siglos 10 y 11 dicen lo siguiente. Y miren qué interesante este comentario, porque esto nos contesta la pregunta que nos hicimos al principio de esta clase o de esta lección. Nosotros nos hicimos la pregunta cuando leímos el verso bíblico que dice que Faraón endureció el corazón, que Dios, Elohim, endureció el corazón de Faraón y nos preguntamos, ¿cómo es esto? Entonces, ¿fue por la intervención de Dios que Faraón no dejó salir al pueblo? ¿Él podía tomar su propia decisión? Y miren qué interesante este comentario que leemos después que leímos 5 versos bíblicos que dicen que antes de que Yahweh endureciera el corazón de Faraón, ya él tenía una actitud mala, ya él había endurecido su propio corazón, ya él estaba tomando acciones que hacían que él no pudiese ablandar su corazón. Miren lo que dicen los comentarios. Como Dios mandó la oportunidad de arrepentirse y de hacer lo correcto 5 veces y él no lo hizo, Elohim o Dios entonces dijo, has endurecido el cuello y endurecido el corazón por tu cuenta. Y así fue que el corazón del faraón no recibió las palabras del Eterno. En otras palabras, Faraón selló su propio destino. Y esto lo podemos aplicar a nosotros mismos. El rey de Egipto en ese tiempo, en el tiempo donde Israel estaba esclavo y Moisés había nacido y había sido criado por la hija de Faraón, cuando él va a librar a su pueblo después de una preparación en un encuentro que tuvo Moisés en el desierto con nuestro Elohim, el Dios de Israel, cuando él niega la petición de Moisés, el faraón selló su propio destino, el destino de él y el de su relación con Dios. Como escribió un filósofo y rabino italiano del siglo X, si no me equivoco, nuestras acciones externas tienen un efecto en nuestros sentimientos interiores. Tenemos más control sobre nuestras acciones que sobre nuestras emociones. Y si utilizamos lo que está en nuestro poder, eventualmente adquirimos lo que no está tanto en nuestro poder. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un principio que es válido en las dos direcciones, o sea, en los dos extremos. Cuando tomamos la decisión de darle la espalda al sufrimiento ajeno, al sufrimiento de otros, cuando tomamos la acción, en otras palabras, los gestos, las decisiones que tomamos a diario de caminar lejos del dolor ajeno, impactamos nuestra vida interior. Esto fue lo que ocurrió con Faraón. Y nuestro corazón es endurecido. Cuando nosotros tomamos la decisión física y intelectual de no atender la necesidad de nuestro prójimo, se endurece por consecuencia nuestro corazón. Nos volvemos extraños a lo divino, nos volvemos extraños al eterno y nos alejamos dicen los comentaristas, de nuestro más santo ser. En otras palabras, de nuestra santidad, de nuestra esencia de santidad. Cuando damos la espalda igualmente al llamado de Dios a nuestra vida, pagamos un precio porque se nos endurece el corazón. Y esto fue lo que pasó con el faraón.
Pero lo importante es que la situación nunca es permanente. Aun cuando le hemos dado la espalda a otros, cuando le hemos dado la espalda al Señor y al llamado y a nuestra asignación, tanto que no podemos ya oír ni siquiera la voz de nuestra conciencia, que es la voz del Espíritu de Dios, susurrándonos y nos apunta al camino correcto, nos dice, pues, arrepiéntete, haz un U-turn, haz un giro, cambia porque tu vida no va bien. Pues quiero que sepan que aún cuando estamos en esa condición, con nuestro corazón endurecido como el del faraón, las puertas siempre están abiertas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, a diario vemos que cuando clamamos, nos arrepentimos, cambiamos de dirección, hacemos lo que se llama en hebreo teshuvah, cuando hacemos el trabajo del bien en el mundo. Dice el Talmud y dicen los comentarios rabínicos que nosotros entonces cambiamos. Y cuando tomamos esas decisiones correctas, porque por fin estamos listos de dejar que nuestro corazón sea roto. ¿Quién lo rompe? Bueno, el mismo Señor lo rompe para moldearlo, para formarnos, para cambiarnos. Pues entonces Él está allí para recibirnos en sus brazos. Qué lindo, ¿verdad? Saber que tenemos un creador que nos espera con brazos abiertos, aun cuando nos hemos alejado de Él y nuestro corazón ha sido endurecido. Nos hemos alejado del dolor ajeno, nos hemos alejado de nuestros hermanos en la fe, nos hemos alejado de su palabra, de su Torá. Pero todavía no hemos contestado en sí la pregunta que les hice al principio. ¿Sería que Faraón tuvo libertad de escoger dejar ir al pueblo, aun cuando leemos que Dios mismo le endureció el corazón al Faraón? Miren lo que dice aquí. Éxodo 7, déjame ver si lo tengo aquí escrito, yo creo que sí. Éxodo 7, 3 y 4. Dice así, el Eterno le dice a Moisés, sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no los va a escuchar, no os escuchará. La idea de endurecer el corazón, como dice aquí en lo que acabamos de leer, habla, entre otras cosas, hacerlo más obstinado. En otras palabras, no es lo que leemos y lo que nos han enseñado en el pasado. No fue que Faraón actuó así porque Dios, porque Elohim le endureció el corazón, nos enseñaron mal, hermano y hermana. La idea de endurecer el corazón cuando escudriñamos la escritura, cuando estudiamos la parashá de esta semana, aprendemos que es que la raíz de la palabra hebrea de endurecer o nos habla de hacerlo más obstinado en lo que su esencia ya es. En otras palabras, el Eterno no le endureció el corazón, sino que se lo hizo peor de lo que ya estaba. Ya era un corazón endurecido, puesto que la palabra para endurecer es kashá en hebreo, que significa agravar, cosa difícil, duro, endurecer, fatigar, pesado, violento. Esta explicación rompe con los prejuicios de violación del libre albedrío de parte del Eterno. Muchos hemos dicho, no, pero eso no es justo. ¿Cómo va a castigar a los egipcios cuando él fue el que le endureció el corazón a Faraón? No. Cuando leemos el original y la palabra hebrea de endurecer, es que él agravó el corazón de Faraón. Jamás Yahweh irrumpe en la libertad que él mismo nos ha dado de tomar nuestras decisiones. Sin embargo, podemos ver cómo incrementa tanto para bien, como para mal, las intenciones ya establecidas en nosotros.
Cuando aplicamos este principio, podemos ver cuando estudiamos este principio que Dios lo que hace es agravar o incrementar lo que ya existe en nuestro corazón. Si un corazón no es puro y limpio, Él ayudará a que cada día el mezquino sea más perverso y el bondadoso llegue a mayor niveles de perfección y santidad. Esto nos habla mucho de por qué nosotros tenemos que obedecer a Yahweh y obedecer a las escrituras, porque Él nos va a ayudar a alcanzar unos niveles de perfección, de santidad, porque el Eterno nos da libre albedrío, nos da la oportunidad de tomar la decisión de vivir en tinieblas o de vivir en santidad. Y Él entonces perfecciona, sea para bien o sea para mal. Y su recompensa no se hará esperar. Dice así la palabra en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Así dice la palabra. Ese verso bíblico se lo compartí porque aquí estamos aprendiendo de que lo que ya existe en nosotros, cuando Él dice que Él endurece el corazón, Él lo que hace es agravarlo. Él lo que hace es trabajar en incrementar lo que ya existe en nuestro corazón, porque tenemos la decisión de escoger. Bueno, ¿por qué entonces Él decidió agravar ese corazón duro de Faraón? ¿Fue un capricho del Eterno? ¿Fue que él pues le cogió roña o a Faraón o a los egipcios? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Eso fue algo arbitrario? ¿Eso fue algo de pronto que salió de la nada? ¿Cuál era el punto de Dios con las ranas, con el hielo, con la sangre, con las langostas? ¿Cuál era el punto de las plagas? Entonces, vamos a leer lo que dice aquí en Éxodo 12:12. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Aquí sabemos que es la plaga peor o lo peor que le pudo pasar en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Y lo firma yo, Yahweh. Podemos observar cuando estudiamos esta porción de la Torá que el Eterno lo que hizo fue usar a Egipto como quien dice, como una tarima, como un teatro en el que él podía establecer su nombre, como decimos hoy en día, su reputación, su identidad en los ojos de su pueblo Israel y en los ojos de Egipto y en los ojos de todo el mundo. ¿Y esto cómo llegamos a esta conclusión? Pues leyendo cada verso bíblico en esta porción, porque él repite una y otra vez. Aquí leemos en Éxodo 7:5, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Él le quería enseñar no solo a los egipcios, sino a todo el mundo quién era él. Y lo acabamos de leer. Él quería declarar su nombre, pero muchas veces hemos aprendido y hemos estudiado que declarar su nombre era declarar simplemente Yud, Hei, Vav, Hei, o sea que quería dar a conocer su nombre, lo cual es cierto, pero no es solamente dar a conocer su nombre, sino que él se quería revelar quién era él de verdad y que él era el Dios a quien nosotros, Israel, iba a glorificar por toda la eternidad. No tiene tanto que ver con pronunciar o no pronunciar su sagrado nombre, el santo nombre de Hashem. Tiene todo que ver con revelar su persona, con revelar su carácter a todo el mundo.
Consideremos estos pasajes bíblicos, y son muchos pasajes que estamos leyendo. Vamos a leer sobre 30 pasajes bíblicos. Hay semanas, ¿verdad?, que solo hemos compartido 5, 6, que la parashá, pues esta clase de Aprendamos de la Parashá ha sido bien corta, pero esta semana vamos a estar leyendo muchos versos bíblicos porque tenemos que considerar cada pasaje bíblico para entender cuál era el motivo en el que él desata las plagas sobre Egipto. ¿Cuál era el motivo? Era únicamente para que Israel fuera libre de la esclavitud. Pues vamos a leer, acompáñenme. Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Aquí podemos ver que él está dejando claro que los egipcios iban a saber que él es el eterno Elohim, que él es Dios. Miren lo que dice aquí en Éxodo 8:10. Y él dijo, mañana, y Moisés respondió, sea conforme a tu palabra. Esto él se lo dijo al faraón, para que sepas que no hay como Yahweh nuestro Elohim. O sea que Moisés también estaba claro que Dios estaba tratando de mostrarle a los egipcios y a todo el mundo que no hay otro como él. Miren lo que dice aquí en Éxodo 8:22. Estas son palabras de Yahweh. Sin embargo, en aquel día exceptuaré la tierra, excepto la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, donde estaba Israel, a fin de que no haya moscas en ella, para que sepas que yo, Yahweh, estoy en medio de esta tierra. En otras palabras, cada plaga que se desató sobre Egipto no tocó a la tierra de Gosén ni al pueblo de Israel que habitaba en ella, para que supieran que él estaba en medio de esa tierra y en medio de su pueblo Israel. Miren acá, Éxodo 9:16. Esta parashá de esta semana está rica en palabra y en palabra de Dios bien tremenda. Mas para esto te he sostenido, para mostrar en ti mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. En otras palabras, toda la tierra iba a conocer el nombre de Yahweh y toda la tierra iba a conocer el poder de nuestro Elohim. Leemos Éxodo 10:2. Para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos, a tus hijos y a tus nietos, lo que yo ejecuté en Egipto y mis señales que puse entre ellos, para que sepan que yo soy Yahweh. Para esto fue que ocurrieron las plagas, para que se lo contáramos a nuestros hijos, para que se lo contáramos a nuestros nietos. ¿Qué fue lo que ocurrió en Egipto? ¿Cuáles fueron las señales? Y para que supiésemos siempre, aún cientos y miles de años después, que Él es Yahweh. Éxodo 12:12. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto. Sabemos que esto es Pesach. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Firmado yo, Yahweh. Qué tremendo. Éxodo 14:4. Yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá. Aquí vemos que Dios pues agrava, incrementa el endurecimiento del corazón de Faraón. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué lo hace? Entonces seré glorificado por medio de Faraón, aún por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos hicieron así. Así que aquí, con todos estos versos bíblicos que acabamos de leer, hermano y hermana, podemos ver y podemos aprender que el Señor, nuestro Elohim, usó las plagas, usó las señales, usó las maravillas, los portentos, aún la redención de Israel. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para proclamar su nombre por toda la tierra. Y él hizo esto para decirle al mundo entero, yo existo, yo soy Dios y fuera de mí no hay otros dioses.
Ninguno de esos dioses de ustedes tiene el poder que tengo yo. No hay otro que se iguale a mí. Ese fue el mensaje que le mandó a Faraón, a los egipcios, al mundo entero, a los falsos dioses, porque había muchos falsos dioses, a los ídolos. Miren, el pueblo del Eterno, hemos aprendido que muchos adoraron a esos falsos ídolos mientras vivían en Egipto. Él probó con todas estas plagas que se desataron, que él solamente es Elohim y que no hay otro. Entonces podemos aprender y hemos visto que el trofeo de su victoria, ¿qué es? ¿Quién es? Pues es Israel. Es la muestra, la libertad de Israel es la muestra de su victoria sobre todos los ídolos y sobre todos los dioses de ese tiempo y de aún de ahora. Esto hizo un impacto en el mundo tan tremendo, tan poderoso, que el nombre del Señor, el nombre del Dios de Israel hasta el día de hoy no se ha olvidado. En Jericó, los cananeos, perdón, todavía estaban hablando de lo que Dios hizo en Egipto 40 años después. Los filisteos estaban hablando de lo que Dios hizo en Egipto 200 años después. Y nosotros estamos hablando de lo que Dios hizo en Egipto todavía hoy, miles de años después. El Eterno dijo que él quería que su nombre fuera proclamado por todo el mundo. Entonces, como yo dije anteriormente, no se trata tanto de pronunciar el nombre como lo que es revelar el carácter del Eterno a todo el mundo. El Eterno le dijo al faraón que él iba a desatar las plagas sobre Egipto para que supieran que no hay otro como yo en toda la tierra. Él le dijo esas palabras. Y para enseñar el poder que hay en él y para proclamar su nombre sobre toda la tierra. Pero ¿qué quiere decir proclamar el nombre de Dios? ¿Qué quiere decir proclamar su nombre? Bueno, tiene que ver con revelar su carácter, con proclamar su persona, su poder y su gloria. La revelación del nombre de Dios pues está en toda la historia de las 10 plagas y en el éxodo de Egipto. El Señor le dijo a Faraón que él lo había levantado y que lo había permitido permanecer para precisamente enseñarle su poder y para que su nombre fuera proclamado por toda la tierra. Y esta historia comienza con el Eterno revelándole su nombre a Moisés en la zarza ardiente. Él le dice que él no le había revelado su nombre a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, como de la misma manera como se lo estaba revelando a Moisés. Y cuando Moisés le habla por primera vez al faraón, el faraón le dice estas palabras. Mira lo que dice aquí en Éxodo 5:2. Pero Faraón le respondió, cuando Moisés le habla por primera vez y le dice, deja ir al pueblo, a mi pueblo, para que le celebremos fiestas a Yahweh. El Faraón le responde, ¿quién es Yahweh para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Yahweh y tampoco he de soltar a Israel. O sea que Faraón no lo conocía, ni conocía su nombre, ni siquiera. Y por eso hemos leído tanto en esta parashá que uno de los propósitos era para que sí lo llegara a conocer, conociera su nombre y conociera su poder y conociera su carácter. ¿Saben algo, hermano y hermana? Nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesús, tenía el mismo objetivo. Mientras que él se recostó en la mesa, en la mesa del Seder, en la Pascua, en el Pesach, con sus discípulos, él hizo esta oración que se encuentra en Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Verso 6. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En otras palabras, de la misma manera que Moisés
manifestó el nombre de Yahweh al faraón y a todos los egipcios, Yeshua, Jesús, manifestó el nombre del Padre a los hombres que del mundo el Padre le dio a él. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Miren el énfasis que hace Yeshua en glorificar el nombre y manifestar el nombre de Yahweh a los hombres que Dios le dio. Y no solamente eso, a asegurar que ellos guardaran la palabra, porque hermano, cuando guardamos la Torá es que conocemos, es que se nos es manifestado el nombre y el carácter y el poder de Yahweh. Eso no quiere decir lo que acabamos de leer. Él no dice ahí, yo les enseñé a pronunciar tu nombre santo, tal y como está escrito. No, él está diciendo no solo eso, sino que él está diciendo a estos hombres que tú me diste, yo les revelé tu carácter. Yo establecí tu reputación entre ellos, que fue lo mismo que hizo Moisés tantos años antes en Egipto. Yeshua por 3 años mostró la gloria de Dios haciendo milagros, señales, prodigios y enseñando la Torá. Y cuando él se reclinó esa noche en esa mesa, la noche antes de la Pascua, él estaba al revelar el nombre del Eterno de la manera máxima, de la manera más poderosa. Y eso ocurrió de manera que él se resucitó de la muerte. Ese fue el último mensaje a sus discípulos de cuál era el nombre y el carácter de Yahweh, que más poderoso que él, que otro Dios como él no existe. Vendrá un tiempo en el futuro, hermano y hermana, cuando una vez más el Eterno va a desatar plagas y señales que van a revelar el nombre del Eterno. No solamente sobre Egipto, pero en toda la tierra. Las profecías del libro de Apocalipsis o de Revelación habla de cómo van a venir plagas y que van a haber testigos como Moisés que van a aparecer con el poder de cambiar el agua a sangre y de cambiar sangre a agua. Y esto lo leemos ¿a dónde? Pues en Apocalipsis 11:6. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Van a haber espíritus que van a afectar a la humanidad como si fueran langostas. Apocalipsis 9, del 1 al 8 lo dice, y van a haber plagas de rana. Y aquí leemos, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas. Dice la palabra que van a haber pestilencia, que va a haber hambre. Aquí lo leemos en Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar, cuantas tenían vida, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. También leemos en Apocalipsis 18:8, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo, hambre, y será consumida con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzgó. Igual que en Egipto, estas plagas van a concluir con la redención del pueblo de Dios, de Israel, de nosotros. Y estas plagas van a publicar cuando ocurran en un futuro no muy lejano, van a publicar que el Señor es uno y que uno es su nombre y que fuera de él no hay Dios, que no hay un Elohim. Y esto lo dice en Zacarías 14:9. Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Qué bendición es conocer su nombre. Qué bendición es conocer al Eterno, al Dios que permitió las plagas en Egipto para proclamar que
que Él es el único Elohim, que fue lo que hizo Yeshua cuando Él estuvo aquí con su poder y con sus proezas, con sus milagros. Él proclamó el nombre del Eterno. Él hizo que se supiera una vez más cuál era el Dios de Israel, y así será nuevamente. No solamente hizo eso con las plagas, sino que libró a su pueblo de la esclavitud, como ha hecho con nosotros. Y ahora vamos a hablar de otro principio muy importante que podemos aplicar a nuestra vida. Esta parashá, como les dije, está llena de mucha enseñanza. Miren, hermanos, yo no sé si usted está cargado o, eh, se siente esclavizado, se siente atado en cadenas. Les quiero explicar algo. Una cosa es estar cargado. Una cosa es estar con una carga, ¿verdad? Yo siento una carga, yo estoy cargada, pero es peor estar en esclavitud. Y una cosa no se compara ni es igual a la otra. Una cosa es tener carga, ¿verdad? Por un ministerio, por tu llamado, por tu familia, por tu trabajo, por tu asignación, pero otra cosa muy diferente y mucho peor es estar esclavizado. Hay una gran diferencia. Un hombre una mujer puede cargar una carga porque quiere, ¿verdad? Porque tomó esa decisión de andar con una carga, pero es mucho más difícil cargarla bajo el mando o bajo el reino de otra persona o de otro espíritu. El Señor le dijo a Moisés que además de sacar a Israel de la carga de los egipcios, Él iba a librarlos de la esclavitud. Escuchen bien, porque esto aplica a nuestra vida hoy en día. Hay muchos diferentes tipos de esclavitud. Algunos se puede ser que se vean ahora mismo en una prisión literal, esclavos literal, ¿verdad? Como los judíos durante la Segunda Guerra Mundial o los cristianos que son perseguidos en otros países, en otras áreas de mucho sufrimiento hoy en día. Otros pueden ser que se encuentren otros hermanos en la fe en una esclavitud que ellos mismos se han creado para sí mismos. Es fácil darte como esclavo en el área financiera cuando nos metemos en un mortgage o en una deuda que nosotros sabemos que no podemos pagar, cuando nos endeudamos más de la cuenta, porque dice la palabra que cuando estamos en deuda somos esclavos, al que le debemos ese dinero. Así que caemos en esclavitud y muchas veces somos nosotros mismos que escogemos esa esclavitud. Nos caemos en una esclavitud a veces de nuestros apetitos. En otras palabras, caemos en unos vicios, en unas adicciones, en un comportamiento donde nos vemos esclavos de una química, de algo como droga, alcohol, nicotina. A veces nos vemos esclavos a la inmoralidad sexual. También nos vemos esclavos a comer demasiado. Una persona que no tiene control sobre sí mismo o sobre sus acciones es una persona que está esclava, que ha sido esclavizada. Y eso es un principio muy importante, porque el Eterno ha llegado a tu vida con este mensaje no solamente para quitar una carga, sino para librarte de la esclavitud. Para eso tenemos su palabra y para eso tenemos a Yeshua. Un hombre que dice que va a parar de fumar porque sabe que los cigarrillos son caros y que no son buenos para su salud. Él le dice a todo el mundo que él va a dejar esa adicción, esa mala costumbre, esa mala maña, como decimos nosotros, y él bota los cigarrillos a la basura. Pero cuando él es esclavo y unas cuantas horas después, pues él regresa a la basura y busca y rebusca, ¿verdad? Por su cigarrillo, porque él es un esclavo a su adicción. Cuando una persona está esclava, él no se puede liberar porque es un esclavo. Él no se puede hacer a sí mismo libre. Él necesita que alguien de afuera
lo libere de su esclavitud. Por eso las personas que tienen adicciones hoy en día, pues lo mejor que pueden hacer es buscar a un consejero o buscar un grupo de apoyo o otro sistema de contabilidad donde alguien de afuera interviene y te libra de esa esclavitud. Les quiero decir algo. Dios puede intervenir y puede soltarnos de muchas esclavitudes, de muchas cadenas que nos atan. A través de nuestra fe en Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, nuestras cadenas se pueden cancelar, romper y se nos pueden caer. En la noche de la comida de la Pascua, que muchos de nosotros hemos comenzado a celebrar de la manera que nos enseña la Biblia, pues hay una liturgia tradicional para esta ocasión, que es el Seder de la Pascua. Y la familia reunida pues habla de la historia del éxodo de Egipto, lo que nosotros estamos estudiando esta semana en nuestra parashá. Y mucha de la liturgia se canta de una manera preciosa y emocionante. Y todo el mundo que está sentado en la mesa canta, ¿verdad? ¿De qué cantan? Bueno, cantan, por ejemplo, del gozo que hay en la liberación de la esclavitud. Y cantan, todos éramos esclavos en Egipto, éramos esclavos. Ahora somos libres, somos hombres y mujeres libres. Y esto se canta una y otra vez durante el Seder, durante la Pascua. A través de nuestra fe y obediencia a Yeshua, nosotros hemos sido librados de la esclavitud al pecado. Ya no somos esclavos, ya el pecado no nos tiene atado, ya no tenemos que pecar. Yeshua nos enseña que todo el mundo que es esclavo por su pecado, Él nos puede librar. ¿Y dónde dice eso? Lo dice en Juan 8, del 34 al 36. Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ya sabemos, hermano, porque hemos estudiado que practicar el pecado lo que significa es no obedecer la palabra de Yahweh. Es no obedecer los mandamientos, las instrucciones. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre. El esclavo no permanece en la casa de Yahweh. Así que si el hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. Qué palabra tan tremenda. Hemos aprendido que siempre que uno es esclavo, sea del pecado, de alguna adicción, de alguna atadura, necesitamos a alguien más fuerte que venga y nos liberte. Nosotros tenemos a Yeshua. Yeshua vino a recoger lo que se había perdido, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellas que se habían alejado de Dios por causa de que se habían hecho esclavos al pecado. Y miren el paralelismo en este estudio de esta semana. Mira qué tremendo. Cómo cuando aprendemos sobre Moshe o sobre Moisés, aprendemos que él es una sombra, que él es, cuando le estudiamos la Torá, vemos a Yeshua en toda la historia de Moisés. Moisés vino como un ladrón para entrar a casa del hombre fuerte, asaltar al dueño de la casa, atarlo y a tomar las posesiones que ese hombre fuerte se había robado. Suena loco, ¿verdad? Pero Yeshua habló de esto. Aquí lo leemos en Éxodo 8:19. Entonces dijeron los magos que servían en el reino del faraón en Egipto de ese tiempo. Esto, lo que está haciendo Moisés y lo que está haciendo el Eterno, esto es el dedo de Dios, dijeron, el dedo de Elohim. Pero el corazón de Faraón como quiera se endureció y no los escuchó, tal como Yahweh había hablado. ¿Dónde hemos escuchado sobre el dedo de Dios? ¿No les suena familiar esas palabras o similar a algo que dijo Yeshua, que dijo Jesús? Vamos a ver.
Yeshua se refirió a este mismo pasaje que leemos en la Torá esta semana, cuando él hablaba de sacar espíritus inmundos de las tinieblas de las personas que él sanaba, de los enfermos. Él dijo que él lo hizo por el dedo de Dios. Y los magos aquí reconocen que el mismo Dios estaba obrando con las plagas y cuando sacó al pueblo de la esclavitud. En Lucas 11:20, Yeshua dice, pero si con el dedo de Dios, de Elohim, echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Igual que Moisés en Egipto, el maestro Yeshua, Jesús, caminó entre nosotros demostrando sus milagros, sus señales, sus portentos, su poder. Y él echaba fuera demonios y él liberaba a las personas del pueblo de Dios que estaba oprimido, quedaba libre, ya no eran esclavos. Y él le decía a los fariseos estas palabras: si yo echo fuera con el dedo de Dios a los demonios, entonces pueden saber que el reino de Dios se les ha acercado o ha llegado a ustedes. Y él ofrece una parábola, y hermanos, escuchen esta parábola porque está bien tremenda. Él explica lo que él acaba de decir a los fariseos en los siguientes versos, ahí mismo, en Lucas 11, 21 y 22. Cuando el fuerte, el hombre fuerte, bien armado, ¿ok?, defiende su propio palacio, lo que posee está en paz. ¿Ok? Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la cual confiaba y reparte sus despojos. Esta parábola que acabamos de leer, esto fue dicho por Yeshua, ilustra el conflicto que hay entre el reino de los cielos, el reino de la luz, el reino de nuestro Elohim y el reino de las tinieblas. Cuando él habla de un hombre fuerte, él se está refiriendo a Satán, a Satanás. Este mundo presente en el que vivimos es la casa de él, es el palacio de él. Y las posesiones de este hombre fuerte son las personas que están atadas, que están oprimidas, que están encarceladas, que están enviciadas, que no pueden dejar de pecar. Y Yeshua se habla de sí mismo y él se compara a un hombre más fuerte. En algunas versiones dice a un ladrón. Y nos enseña que cuando este ladrón, cuando uno más fuerte que él entra y lo ata, lo amarra y se lleva las posesiones. ¿Qué dijimos que eran las posesiones? Pues las personas que están atadas. Yeshua ata al adversario y se va con su pueblo, se va con la gente que estaba atada por el enemigo. Y él explica esto porque eso era lo que él estaba haciendo cuando él le daba libertad a las personas que estaban poseídas por demonios, por espíritus que los afligía, que los tenían enfermos y miserables. Lo que estaba haciendo Yeshua y lo que hizo Moisés en efecto fue robarle al hombre fuerte lo que se había tomado, que no le pertenecía, porque para eso Yeshua vino a la tierra. Qué tremendo, hermanos. Yo me emociono porque es tan poderosa esta palabra. En el Midrash Haggadah, que es una colección de comentarios judíos de la Torá, el pueblo dice que el pueblo judío o el pueblo hebreo israelita tenía miedo de incitar a Faraón y ellos le dijeron unas palabras a Moisés, que son muy interesantes y que tenemos que meditar. Ellos se quejaron con Moisés y ellos le dijeron: ¿acaso podrá un esclavo servir a dos maestros? Porque ellos le decían a Moisés: no podemos servirle al faraón y servirle a Dios a la misma vez. Y nosotros somos esclavos de faraón y tenemos miedo a romper la ley. En otras palabras, usted y yo o vamos a tener miedo a romper las leyes de Hasatán,
que es el príncipe de este mundo, que es el dueño de este mundo en el que vivimos ahora? ¿O le vamos a tener miedo a él y no vamos a querer quebrantar los mandamientos de él? ¿O vamos a ser, o somos esclavos de Yeshua y no vamos a querer quebrantar los mandamientos de él? Y Jesús o Yeshua hizo referencia a estas mismas palabras del pueblo hebreo que les decía a Moisés en ese tiempo, cuando él dice, Yeshua dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el Dios del dinero. De igual manera que él le decía al pueblo de ese tiempo, de hace 2000 años atrás, aquí en la tierra, ustedes no pueden servir a dos señores. Moisés sabía también, y el pueblo de Israel sabía, que no podían seguir sirviendo a Faraón y sirviendo a Dios. Tenían que escoger y tenían que ser libres. Y Yeshua dice lo mismo hoy en día. O sirves a Faraón, o sirves al hombre fuerte que te tiene esclavizado, o sirves al Dios de Israel. Pero nadie puede servir a dos señores. Qué tremenda la palabra que leemos en Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Elohim, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Bendito Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo a los romanos es que ustedes antes eran esclavos del pecado, pero ahora que de corazón hemos obedecido la Torá, pues hemos sido liberados del pecado y hemos sido esclavos, pero esclavos o siervos de la justicia. Esta parábola del hombre fuerte, pues habla del trabajo o del llamado de Moisés en Egipto. El hombre fuerte es el faraón de ese tiempo. Egipto es su casa, es su tierra, es su pueblo, es su terreno. Las posesiones que estaban en ese palacio eran los hijos de Israel, eran los hijos de Israel. Y Moisés llegó como un ladrón, dice la palabra, y por el poder de Dios, él ató el poder del faraón. Él pudo, pues, ir más allá del poder de sus magos, de sus dioses, de sus ídolos, y pudo atarlos a todos y pudo salir con las posesiones de Egipto, con las posesiones que eran los hijos de Israel. Esta parábola, como le dije anteriormente, es bien tremenda o esta palabra, perdón, que hemos estudiado, es bien tremenda porque vemos a Moshe como el libertador y lo comparamos y entendemos que es una ilustración de Yeshua como ilustrador. Y por eso Yeshua se refiere tantas veces a esta palabra. De la misma manera que en Egipto habían esclavos, que era Israel, y que no tenían vida, que vivían día y noche solo para servir al faraón y para ser maltratados por él. Hoy en día hay pueblo de Israel, hay hijos de la casa de Efraín, de la casa de Dios, que están atados a sus trabajos, al dinero, al vicio, al juego, al pecado. Y ellos necesitan ser liberados y no van a ser liberados por la mano de Moisés, sino van a ser liberados entendiendo que Yeshua vino para liberar a su pueblo y que ya no tenemos que ser más esclavos. Él ató al adversario, él se robó, pero lo hizo de manera legal. Él murió para que entonces el diablo, Hasatán, el príncipe de este mundo, no tuviera derecho de tenernos esclavizados, porque mató a un inocente, mató a Yahweh mismo. Y nosotros, al que esté atado por demonios, espíritus inmundos que los afligen, pues tenemos que saber que podemos ser libres y que podemos disfrutar de la libertad, de la misma libertad que Moisés le trajo a los israelitas y que Yeshua obtuvo
por la casa de Israel, por los israelitas también, que somos usted y yo. Dice la palabra del Eterno que nosotros somos israelitas por nuestra fe en Yeshua y por su sangre que nos compró, que nos liberó, que nos perdona, que hace que el Eterno nos perdone y que nosotros tengamos las bendiciones del pacto de Dios con Israel, su pueblo, su nación. El Eterno no ha cambiado. Él sigue proclamando su nombre como hizo desde un principio. Él sigue mostrando su poder. Cuando derrama y desata plagas y juicios, es únicamente para mostrarle al mundo que el Dios de Israel sigue siendo el poderoso Dios de Israel y que todos sus atributos y que todo su carácter sigue igual y que Él sigue amando a un pueblo que Él protege, que Él libera, que Él sana y que Él va a permitir que reine con Él por toda la eternidad. Yo me gozo de haber compartido esta palabra, estos principios, esta parashá con ustedes. Hay mucho que aprender, nunca pararemos de aprender. Esta parashá, yo sé que leímos muchos versos bíblicos, pero yo espero que cuando usted salga de este Facebook o de este Zoom, que usted diga, wow, yo conocí al Eterno, pero cada vez que estudio su palabra lo conozco aún más. Yo conocía, ¿verdad? Algunos de sus atributos y de su amor por su pueblo, pero Él es capaz de hacer cualquier cosa por mí para que yo sea libre y para que yo lo pueda amar y servir con gozo. Yo espero que usted haya sido bendecido por esta clase, por esta parashá o por estos principios que nosotros aplicamos a nuestra vida y que en esta tarde, en esta noche, usted pueda meditar en ellos y que sea de bendición para ustedes. Desde Primicias Ministries los saludamos y le damos las gracias por haberse conectado. El Eterno los bendiga grandemente. Shalom, shalom.